Raúl Aragón ya nos atiende. Gracias por esta comunicación. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la llamada. Bueno, Raúl, un poco indagar en este escenario, ¿no? ¿Por qué? Digo, han hecho encuestas previas, hemos leído encuestas previas de su consultora y ahora esta difusión camino al balotaje ya en la última instancia a la que parece que vamos a arribar. ¿Cuál es el análisis desde la consultora que usted dirige? Bueno, primero hay que aclarar, no solamente medimos balotaje, medimos escenario de paso y después balotaje, ¿no? Claro. Básicamente queremos saber cómo está la posición hoy para la primera elección que vamos a tener, que es la elección de paso. Y en ese estudio tenemos una diferencia a favor de la fórmula Fernández-Fernández de casi 6 puntos, un poco más de 6 puntos, casi 7 en realidad, con 35,8 para Fernández contra 29,7 de la fórmula Macri-Pichetto. Uh-huh. Lo que hay que decir acá es que eso tiene una proyección de indecisos de 14%. Es mucha diferencia, es mucha proyección. Cuando uno proyecta, supone, y suponer 14% es mucha suposición, con lo cual uno diría que esto es aproximado. Lo segundo que hay que aclarar es que algunos colegas están dando también una diferencia parecida, pero con números más altos. ¿Por qué es esto? Porque ellos también eliminan de la base de datos el voto en blanco. Y eso no está bien, porque en las elecciones de paso, no en la primera vuelta, pero sí en las elecciones de paso, el voto en blanco forma parte de la base de cálculo. Claro. ¿Por qué? Porque la ley dice votos válidos. El voto en blanco es un voto válido. En cambio, en las elecciones de paso o en las elecciones de balotaje, el voto se considera voto válido afirmativo. Quiere decir, no solamente que no es un voto que no fue impugnado, sino que además dice a quién está votando. Uh-huh. Esa es la diferencia entre voto válido y voto válido afirmativo. Las paso se consideran los votos válidos y en la primera vuelta y en el balotaje el voto válido afirmativo. Por eso, en las PASO, el voto en blanco se deja dentro de la base de cálculo. Y esto modifica los datos, no los modifica en cuanto a la relación entre uno y otro, sí los modifica en cuanto a los niveles. Claro. Fíjense, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que hubo, hipotéticamente, y solo para dar un ejemplo, 1000 votos, de los cuales el candidato A sacó 100, tiene 100 votos y el voto en blanco es 100. Si usted calcula 100 votos sobre 1000, le da 10%. Uh-huh. Pero si usted elimina los votos en blanco, le quedan 900 votos. Y esos 100 votos del voto en blanco, del voto del candidato A, ya no son 10%, es 11%, porque se calcula 100 votos sobre 900, no 100 votos sobre 1000. Esa es toda la diferencia, claro. Pero bueno, aclarado eso, decimos esto, hay más de 6 puntos, casi 7 puntos de diferencia entre la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula Macri-Pichetto. Bien. Sí, Raúl, luego de las PASO, que entendemos, al no haber una disputa interna entre las fórmulas, lo van a ver como una gran encuesta nacional. ¿Qué se puede medir después de las PASO? Bueno, después de las PASO se va a constituir el escenario definitivo de la primera vuelta, en el cual solamente lo van a integrar aquellos que obtuvieron más de 1,5%. Hoy, por ejemplo, la fórmula de Gómez Centurión no estaría entrando en la primera vuelta. Uh-huh. Y tampoco las otras dos fórmulas, que no me acuerdo. Una es este hombre de derecha. José Luis Espert. No, José Luis Espert entraría porque tiene una proyección de 6,7 puntos. Sí, no, bueno, hay dos fórmulas que no me acuerdo. Sí, está Raúl Albarracín es uno. Sí, está el ex gobernador del Pocho, Romero Félix. Romero Félix, claro. No entraría. Y hay una fórmula más que tampoco entraría, pero es menor. Y la distribución de esos votos en las PASO, en la primera vuelta, no tiene significado. Es menor. Claro. Que hay que decir también en este estudio, bueno, es que 11,7 registra la fórmula Labaña-Urtubey. Uh-huh. Casi todo es voto de Urtubey más que de Labaña en esa fórmula, en esa intención de voto. Y después, en cuarto lugar, sorprendentemente, 6,7 obtiene la fórmula Espert-Rosales. Claro. Después, un dato curioso, la izquierda en Argentina siempre saca alrededor de 5 puntos. Esta vez, Del Caño no le quiso dar la interna a Manuela Castañera, que era lo que ella quería, entonces va por afuera con una sigla que se llama Nuevo Movimiento hacia el socialismo, y en ese caso se divide el voto. Claro.
Del Caño retiene 2,7 y Manuela Castañeda 2,4, claro. Están divididos allí ese 5%. ¿Tenemos algún problema? Raúl, ¿usted nos escucha bien? Sí, 5% que el voto. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos perfecto. ¿Hola? Me estaba diciendo que Perdón, se dividía sí. el voto de la izquierda. Sí, se divide el voto de la izquierda, se dividió. Manuela Castañeda empieza a ser una nueva figura en el espectro de la izquierda, ¿no? Que tiene sus dirigentes, algunos históricos, otros emergentes como Del Caño, pero aparentemente al interior del mundo de la izquierda, Manuela Castañeda está consiguiendo instalarse como una referente significativa. Claro, claro. Leía estudios de la consultora en las que previamente, unos meses antes, midieron un escenario de balotaje respecto, por ejemplo, de que Cristina Fernández de Kirchner le ganaba solo a Mauricio Macri. Sí. Y esto ahora, con este escenario, indicaría que Alberto Fernández le sumó puntos a la expresidenta, le sumó votos. No, no es que le sumó votos, amplió la posibilidad de incorporar otros sectores del peronismo y de hecho lo incorporó con la incorporación del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, que le sumó más o menos entre 6 y 7 puntos a la fórmula. Es un aporte y a la vez es una construcción política interesante en el caso de gobernar, porque el sector del Frente Renovador es un sector muy moderado, muy dialoguista, que funcionaría como un equilibrio a el sector más extremo del Frente de Todos. Ese sector extremo sería el Frente para la Victoria o la Cámpora, como lo querramos pensar. Yo creo que Alberto Fernández planea además utilizar el peso del Frente Renovador en caso de gobernar para equilibrar a la cámpora de alguna manera, ¿no? Porque hay que decirlo, Alberto Fernández no es kirchnerismo tradicional. Alberto Fernández es Alberto Fernández, otra cosa. Recordemos que él renunció siendo jefe de gabinete en el 2008 por un profundo desacuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento y la postura del gobierno respecto de la 125. Es decir, es un moderado y hace una cosa que es muy curiosa. Yo nunca lo vi a esto. Primero dice cosas que es lo contrario de lo que hace un político en campaña. En vez de prometer, por ejemplo, que va a eliminar el impuesto a las ganancias en los salarios, dice que no lo puede prometer. Claro. Es muy gracioso eso. O dice, por ejemplo, que cuando escucha Vamos a volver, creo que se llama así la canción, se pone contento, pero él dice, yo quisiera estar seguro de que sabemos para qué vamos a volver, porque tenemos que revisar los errores del pasado para no volver a cometerlos. Eso es una autocrítica y una crítica a la gestión kirchnerista. Claro. Es muy raro, yo nunca vi eso en un candidato. Yo creo que Alberto Fernández es un moderado, ciertamente tiene un modo de expresarse y de pensar mucho más moderado que el de Cristina Kirchner. Creo que sería un gobierno totalmente distinto, ¿no? al de Frente para la Victoria. Raúl, buen día. Javier es mi nombre. Javier, buen día. Buen día. Le pregunto en líneas generales, incluso hasta dejamos la Argentina y ampliamos el rango en Sudamérica, en Latinoamérica. ¿Se están acabando los grandes estadistas en política? Y sí. Cada vez hay menos estadistas. Cada vez tenemos menos estadistas. En general, yo creo que hay a ver, en el mundo hay, como siempre, desde que el mundo es mundo, una pelea por la distribución de la riqueza. Es decir, ¿cuál es el modelo de sociedad que vamos a construir para distribuir la riqueza y de qué manera se va a distribuir esa riqueza? Esta es la pelea más antigua de la historia de la humanidad, por así decirlo. En este momento hay una pelea entre dos modelos, el modelo financiero y el modelo productivo. El año pasado, el 70% de la riqueza que se produjo fue a inversión financiera y solamente el 30% a inversión productiva. En la Argentina está sucediendo exactamente lo mismo, es un reflejo criollo, si ustedes quieren, de esta pelea del mundo, porque nosotros, como decía Perón, la verdadera política es la política internacional. Nosotros estamos inscritos dentro de un mundo que tiene su rumbo histórico, y en este momento estamos viendo estamos viendo la disolución del peronismo nacional. Los referentes nacionales del peronismo están migrando a constituir otras fuerzas, en parte porque desde la vuelta de la democracia para acá, el peronismo fracasó en sostener su impronta fundacional,
que es lo que está contenido en un documento muy, muy importante, muy conocido, que se llama La Comunidad Organizada, y lo escribió Perón en el 49. En cambio de eso, en el 2000, perdón, en los 90 fue neoliberal y en los 2000 fue populista. No hay marco ideológico posible que sostenga esas dos posiciones al mismo tiempo al interior de una fuerza. Con lo cual, a nivel nacional, estoy diciendo a nivel nacional, el peronismo se diluyó. Sus referentes migraron de acuerdo a su impronta ideológica. El senador Pichetto piensa mucho más parecido al presidente Macri que a Cristina Kirchner. Y Sergio Massa piensa mucho más parecido a Cristina Kirchner que el presidente Macri. Claro. Con lo cual lo que estamos viendo es a nivel nacional la constitución de dos fuerzas, una de centro derecha y una de centro izquierda, por llamarlos de alguna manera. No estoy muy seguro que esos sean los nombres correctos, pero entonces tenemos una fuerza política representada por la fórmula Macri-Pichetto que quiere un Estado chico, un mercado autorregulado y una distribución de la riqueza al estilo americano, una distribución de la riqueza basada en el mérito, una meritocracia. Del otro lado tenemos el modelo más de izquierda, de centro izquierda, que quiere un Estado fuerte, que controle el mercado, que lo regule, y un sistema de distribución de riqueza basado en un mecanismo de recaudación impositiva que permita acumular recursos para redistribuirlos hacia los sectores menos favorecidos mediante un sistema de subsidio indirecto, planes, etcétera. Claro. Son dos modelos totalmente opuestos, no estoy opinando cuál es mejor y cuál es peor. Claro. Son dos modelos opuestos, eso está claro. Y dentro de eso, entonces, las referentes del peronismo nacional, según su preferencia ideológica, migraron hacia una de estas dos fuerzas. Estamos viendo la constitución de un sistema bipartidario, aparentemente. Esto lo planteaba ya Néstor Kirchner en el 2005, ¿no? Ahora, por otra parte, estamos viendo que en las provincias el peronismo tradicional se reconstituyó. Todos los gobernadores peronistas que ganaron en base a unificar el peronismo K con el peronismo no K. Y con un discurso netamente peronista, originalmente peronista. Ustedes recordarán el discurso de la victoria del gobernador Schiaretti. Sí. Si ustedes lo revisan, eso lo podía haber dicho hace 5 años, hace 30 años. Es un discurso netamente peronista. Claro. Entonces estamos viendo la constitución a nivel nacional de dos fuerzas, una de centro izquierda y una centro derecha, que apuntarían a un sistema bipartidario en el futuro, y la constitución de un peronismo federal como una tercera fuerza que estaría en el medio. El peronismo siempre estuvo en el medio entre las dos posturas. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2001, en el 2003, las elecciones que vienen, ¿no? No sé si vamos a quedar en un sistema bipartidario o si vamos a tener tres fuerzas, una de centro izquierda, una de centro derecha y un peronismo federal reconstituido, reconfigurado a partir de una especie de liga de gobernadores que ya empiezan a reunirse. Claro. ¿No? Es decir, los gobernadores están en este momento asegurando su peso en las legislaturas nacionales para tener poder de fuego en las discusiones, pero yo creo que vamos camino, en lo que respecta al peronismo provincial, a una especie de federación de peronismos provinciales, lo que podría dar lugar a la aparición de referentes del peronismo muy distintos a los que tenemos ahora, ¿no? Bien. Aragón, una última consulta, ya que mencionó a Schiaretti y la intención de algunos gobernadores de mantener sus bancas en el Congreso de la Nación. Bueno, aquí en Córdoba, Schiaretti está haciendo una defensa fuerte de lo que será una lista de candidatos a diputados que no llevará a nadie en el tramo presidencial. ¿Hay conocimiento en el electorado de lo que significa el corte de boleta? ¿Lo puede llegar a realizar en el momento de ir a las urnas? Sí, hay conocimiento, La pregunta es, porque es un riesgo inmenso ir con lista corta. Es un riesgo inmenso. En una elección presidencial, tener una lista que no lleva a un candidato presidencial arriba es obligar al elector a una operación que significa cortar una boleta, poner la boleta a lista corta y a la vez poner el tramo presidencial, claro, en el sobre. Eso, en general, no estamos acostumbrados a hacer eso. No quiere decir que no vaya a suceder, quiero decir que es un riesgo importante, pero también es un indicador de lo que decía antes. Se está constituyendo un peronismo federal que no tiene nada que ver con ninguna de las dos fuerzas nacionales. Por eso son en parte, ¿no? Claro. Por eso van con lista corta. También van con lista corta porque como no se sabe cuál de los dos va a ganar, no quieren apostar a... Esto es una picardía de parte de los gobernadores, pero no quieren apostar a ninguno de los dos por la duda que elijan al perdedor, ¿no? Claro. Raúl Aragón, de Consultora Raúl Aragón y Asociados, muchas gracias por habernos atendido.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego.